Buenas noches. Este video lo estoy realizando con el objetivo de explicar un tema que a veces es un poco confuso con el tema de sólidos de revolución. Lo voy a explicar paso por paso para que se entienda un poco más fácil. Sin embargo, aquí vamos a tratar un tema que casi poco se trata en las clases normales de cálculo y es el siguiente: el sólido de revolución girando en el eje Y. ¿Cómo podemos hacer girar el sólido de revolución en el eje Y? Porque por lo general se ve cuando gira en el eje de X, pero poco se ve en el eje Y. Para nuestro ejemplo vamos a tomar la siguiente función: f de x igual a x menos 3 al cuadrado por x menos 1, y vamos a decir que la función, el sólido de revolución en este caso, va a girar en el eje de la y en y igual a 0, entre el intervalo entre 1 y 3. Entonces, vamos con lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es graficar la función para poder hacer el sólido de revolución. Sin embargo, esta función no es fácilmente identificable como la debemos graficar si la dejamos tal y como está planteada. Entonces lo que tenemos que hacer es simplificarla de tal manera que nos quede mucho más fácil graficarla. Y tenemos lo siguiente: lo primero que debemos hacer es resolver este producto. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Tenemos la diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado. Recordemos que esto es un producto notable. Tenemos el producto notable de dos cantidades elevadas al cuadrado, a menos b al cuadrado, y esto es igual. El producto o la diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado se resuelve de la siguiente manera, y es el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Dicho esto, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esto en la primera parte de la función. Entonces tenemos lo siguiente: que f de x va a ser igual. Entonces este término elevado al cuadrado lo vamos a reemplazar por el producto notable que vimos aquí. Entonces, el cuadrado del primero es x al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. Entonces tenemos 2 por x, que es el primero, y por el segundo, y 2x por 3 me va a dar 6x, porque 2 por 3 es 6, más el cuadrado del segundo. 3 al cuadrado pues es 9, por nuestra función x menos 1. Ahora sí, ya teniendo estos factores resueltos, ahora sí podemos entrar a multiplicar cada uno de ellos. Entonces tenemos f de x es igual x cuadrado por x, x a la 3, x cuadrado por menos 1 me va a dar menos x al cuadrado. Ahora, menos 6x por más x me va a dar menos 6x al cuadrado, menos 6x por menos 1 me va a dar más 6x, más 9 por x me va a dar más 9x, y más 9 por menos 1 me va a dar menos 9. Y aquí lo siguiente que nos queda hacer es simplificar los términos semejantes. Entonces aquí tenemos x cuadrado y x cuadrado, y aquí tenemos 6x y 9x. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera la función: x al cuadrado al cubo menos x al cuadrado menos 6x al cuadrado nos va a dar menos 7x al cuadrado, y más 6x más 9x nos va a dar más 15x menos 9. Y esta es nuestra función ya de manera simplificada, la que vamos a graficar. Entonces vamos a pasar esta función por aquí para seguir procediendo con el desarrollo del ejercicio.
Entonces, esa es nuestra nueva función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para graficar una función, ya que esta tiene varios términos, es una función de grado 3, porque acá nos falta el al cuadrado. Porque esta función comienza con un x al cubo y sigue la secuencia x al cubo, x al cuadrado, x y el término independiente. Entonces, lo que tenemos que entrar a hacer para graficar la función, lo primero es encontrar los ceros de la función. ¿Y qué son los ceros de la función? Los ceros de la función es por, hagamos aquí una gráfica, este es el eje x, que es igual a 0, sobre este eje, y este y igual a 0 sobre este eje. Si yo quiero encontrar los ceros de la función, cuando me refiero a ello es en qué puntos del eje x en 0 va a pasar la función. Entonces, para poderlo determinar, yo lo que debo hacer es igualar mi ecuación o mi función a 0. Entonces decimos que x al cubo menos 7x al cuadrado más 15x menos 9 es igual a 0. Sabemos en otros casos que para poder encontrar o resolver una ecuación igualada a 0 es factorizando o utilizando la ecuación cuadrática. Pero eso si la función fuera cuadrática. Acá la función es cúbica o de grado 3. Entonces en ese caso no nos sirve ni la ecuación cuadrática, no nos sirve factorizar porque pues no todos los términos tienen un común, solamente estos tres, pero el 9 no. Entonces lo único que nos queda es utilizar el método de división sintética. Listo. Entonces, el término de división sintética es un modelo que sirve para encontrar los ceros de la función y es un modelo de prueba y error. Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar los máximos o los divisores del término independiente. El término independiente en esta función es el número 9. Entonces, decimos que los divisores de 9 son 1, 3, 9 y obviamente los negativos de esos mismos números, menos 1, menos 3 y menos 9. Esos son los divisores de nuestro número independiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer aquí una especie de tablita donde yo voy a colocar mi función y yo le voy dando valores a x dentro de los divisores, es decir, aquí yo voy probando cada divisor. Vamos a probar primero con el número 9. Probemos con el 9. Listo. Cogemos nuestra función y la colocamos aquí sin las x, solamente los acompañantes de las x y lógicamente el término independiente. El acompañante de x al cubo es 1, el acompañante de x al cuadrado es 7, el acompañante de x es 15 y nuestro término independiente. Lo primero que yo tengo que hacer es el primer término, lo bajo, no le hago nada, simplemente lo bajo aquí al resultado de la nueva función que nos tiene que dar. Entonces, ahora tomo el valor que estoy probando y lo multiplico por el último resultado hacia la derecha. Entonces, en este caso 9 por 1 me va a dar más 9, lo paso aquí, debajo del siguiente término. Y ahí lo que debo hacer es desarrollar la diferencia o la suma dependiendo de lo que nos dé. Entonces dícese que menos 7 más 9 nos va a dar más 2. Listo. Ahora, cojo el 9 y lo multiplico por este 2. 9 por 2, 18. Eso nos da aquí más 18. Ahora realizo la suma. 15 más 18 nos va a dar más 33. Listo. Ahora cojo ese 9 por 33. 9 por 33 nos da
297 más 297. ¿Qué pasa? ¿En qué momento termina este modelo para poder encontrar los ceros de la función? Si en la última multiplicación el número que va a restar al último término de la función, esta suma o esta resta, según aplique de acuerdo a los signos, en este caso es una resta, si esa resta no me da 0, no me sirve el 9. Entonces tenemos que entrar y probar otro número. Entonces tenemos que probar uno de estos divisores. Al final, cuando hagamos este procedimiento, aquí me tiene que dar un más 9 para restar con este menos 9 y que aquí me dé 0 y así poder eliminar ese término. ¿Por qué? Al eliminar ese término, la función que me quede aquí ya se me va a volver es una función de grado 2, o sea, con x al cuadrado, x y un nuevo término independiente. Entonces ahí ya vimos que el número 9 no nos sirve. Entonces, cogemos el número 3, x igual a 3. Entonces este 1 baja tal cual y decimos 3 por 1 más 3 y menos 7 más 3 me va a dar menos 4. Seguimos, 3 por menos 4 me va a dar menos 12. Y 15 menos 12 me va a dar más 3. Ahora sí, encontramos el término. 3 por más 3 nos da más 9. Por ende, menos 9 más 9 nos va a dar 0. Dicho esto, entonces, aquí tenemos una nueva función. Estos se vendrían a ser los acompañantes de la nueva ecuación y esta ecuación ya me baja de grado 3 a grado 2. Entonces, si acá hay un 1, decimos que hay una x al cuadrado menos 4x más 3. Y ahí tenemos nuestra función, nuestra nueva función cuadrática. No quiere decir que esta función que sacamos aquí me vaya a reemplazar esta, no. La función sigue siendo la misma. Esto se hace es con el ánimo de encontrar los ceros de la función. Entonces ya sabemos que aquí tenemos el primer cero. X igual a 3, cuando X sea igual a 3 me va a dar 0. Entonces aquí vamos a poner ceros de la función. Ahora, ya teniendo la ecuación cuadrática, seguimos para encontrar cuál otro número nos da 0 en la función. Evidentemente sabemos que una función de grado 3, su graficación nos da que va a tener más o menos esta forma. Quiere decir que por el eje de las x va a pasar en más de una ecuación. O sea que de esta nueva función tenemos que hallar los otros términos que nos van a dar los ceros en la función. Entonces ahora decimos, pero ya teniendo una ecuación de grado 2 es mucho más fácil resolver, que lo podemos resolver por factorización o por la ecuación cuadrática. En este caso vamos a resolverlo por el caso 6 de factorización, que es el trinomio de la forma x al cuadrado menos o más bx más c, donde c es el término independiente. ¿Cómo se resuelve este caso? Abrimos nuestros paréntesis y lo que tenemos que hacer es sacar la raíz del primer término y ponerla en los dos factores y hacer los signos. Este es menos, más por menos da menos, y este menos por más da menos. Ahora, debo encontrar dos números que multiplicados me den el término independiente y restados o sumados me den menos 4x. Entonces, esos dos números serían 3 y 1. Menos 3 por menos 1, menos por menos da más y 3 por 1
3. Ahí estamos cumpliendo. Y menos 3 menos 1 nos va a dar menos 4 al hacer la resta. Entonces ya tenemos nuestra descomposición en factores de este trinomio. ¿Listo? Entonces esa descomposición en factores se iguala también a 0 para poder encontrar. Entonces decimos que si x menos 3 es igual a 0, decimos que x cuando sea igual a 3 también va a ser 0. Ya lo tenemos aquí, entonces no debemos repetirlo. Si nos hubiera dado otro término diferente, por ejemplo 2, por decir algo, ese 2 sí lo debemos pasar aquí. Dentro de los números que al darle a x nos va a dar 0 en la función, o sea, y igual a 0. ¿Listo? Ahora, x menos 1 igual a 0, entonces tenemos que cuando x es igual a 1 también nos va a dar 0. Dicho esto, ya sabemos la función donde nos va a cortar en el eje de las x. Entonces, aquí tenemos el eje x, menos x, y y menos y. Nos están pidiendo que el sólido de revolución sea entre el punto 1 y entre el punto 3. Entonces aquí vamos a dejar. Creo que los dejemos separados. Vamos a poner un poco más recta esta línea. Más o menos aquí, más o menos aquí. Entonces decimos que 1, 2 y 3. Listo. Ya tenemos los ceros de la función. Que cuando x es igual a 1, yo reemplazo 1 en la función original. Cuando reemplazo el 1 en la función en general, f de x, recordemos que y es también el eje del f de x, nos va a dar el f de x 0. Es decir, que el primer punto, el 1, aquí, la función va a pasar por ahí, al igual que en 3. Entonces, dado lo siguiente, solamente tendríamos que encontrar cuando nuestra función valga 2, a cuánto equivale f de x. Entonces tenemos lo siguiente. Si reemplazamos nuestra función con f de 2, vamos a hacerlo por aquí, cuando x vale 2, ¿cuánto vale f de x? Entonces tenemos que 2 al cubo nos va a dar 8, menos 2 al cuadrado nos va a dar 4, y 4 por 7, 28, y más 2 por 15 nos va a dar 30, y esto nos va a dar 9. Haciendo esta resta, tenemos lo siguiente. 8 menos 28 nos da menos 20, menos 20 más 30 nos va a dar 10, y 10 menos 9 nos va a dar 1. Quiere decir que cuando x vale 2, y vale 1. Entonces aquí tenemos nuestro punto. Y acá sabemos que la función va a pasar por 1. ¿Listo? Como solo necesitamos ese intervalo, no necesitamos graficar más puntos. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer en un sólido de revolución? Yo lo que debo hacer es que sabemos que mi función o el sólido va a girar alrededor del eje y. ¿Sí? Porque y igual en 0 y acá tenemos el punto 0. Entonces lo que debo hacer es reflejar la función al otro lado, tal y como se hace cuando gira alrededor de las x, que yo reflejo mi función de aquí a aquí. Entonces asimismo debo hacer mi función aquí reflejada. Entonces reflejando tenemos el punto menos 1
el punto -2 y el punto -3. Reflejando se nos arma la misma curva. Entonces vamos a marcarlo. Y aquí tenemos reflejada nuestra función. Ya teniendo reflejada nuestra función, ahora sí podemos entrar a dibujar nuestro sólido de revolución. Quiere decir que nuestro sólido de revolución va a estar acotado a esta altura, hasta la altura 2 y hasta el punto 3, ¿cierto? Al reflejarlo, vamos a dibujar, en este caso, los casquillos. Quiere decir que mi sólido de revolución va a girar por toda esta área. Tenemos un radio de este sólido de revolución y tenemos un volumen. ¿Cuál es la idea? Hallar el volumen de este sólido de revolución. Acordémonos que un volumen está dado por el ancho, el alto y el espesor. Que el espesor de eso sería esta parte. Ese es el espesor. Entonces tenemos que este es el radio. Tenemos un alto. El alto está aquí. Que más o menos la altura debe dar al punto máximo de la función. Y tenemos el espesor. Entonces, sabemos que entonces vamos a hallar cuál es el radio, cómo calculamos la altura y cómo calculamos lo demás. Entonces, por acá hagamos el radio. El radio, ¿qué me lo está dando? El radio aquí me lo está dando el mismo eje de las X. Si nos damos cuenta, es paralelo al eje de las X. Entonces aquí el radio va a ser el eje de la X. Entonces el radio es igual al eje de las X. Porque si nos damos cuenta, es paralelo al eje de las X. La altura, el sólido de revolución no pasa acá abajo, sino pasa por el punto 1. Comienza a girar desde el punto 1. ¿Sí? Entonces la altura, que la representamos con h, ¿qué va a hacer? Resulta que tenemos que el eje de la y también decimos que es la función f de x. Entonces cada valor que yo le dé a x me va a dar la altura. En este caso la altura la f de x, cada vez que yo le dé un valor al eje de las x, me va a dar la altura. Entonces decimos que la altura es igual a f de x, o sea, la función. Y un espesor. El espesor, ¿qué es esto? Es la variación de cada uno de los punticos del eje Y, del eje X. Entonces decimos que el espesor es igual a la variación de X. Acuérdense que las variaciones se representan con un delta de X. Listo. Ya teniendo esto, tenemos aquí nuestro sólido de revolución. Entonces, a este lado vamos a explicar cómo yo lo puedo interpretar en una integral. Listo. El volumen, aquí pongámosle, este es el método de los cascarones. ¿Por qué se le llama método de los cascarones? Porque aquí al sólido de revolución le voy haciendo varios disquitos y esos son los cascarones, ¿sí? Entonces lo que hago yo es con esos cascarones, a cada uno de esos infinitos cascarones que se me pueden formar, encontrarles el volumen. El volumen de un cascarón geométricamente está dado por 2 veces pi, porque acuérdense que lo que tenga que ver con círculos o circunferencias tiene que ver con el número pi por el radio.
Entonces, ese es nuestro volumen en principio. Dos pi por el radio, ahí ya tenemos como tal el área de lo que es esto. Esta es mi área de un círculo. En este caso de un cascarón es 2 pi a la r. ¿Qué más? Como un volumen es de 3 dimensiones, alto, largo y el espesor, entonces ya tenemos nuestra primera dimensión. 2 pi a la r, que es esta parte. Ahora la altura. ¿Cuál es la altura? Por la altura por el espesor, o sea, por delta de x. Ya teniendo esto como nuestro volumen general de un cascarón, procedemos a reemplazar con lo que ya aquí encontramos, que decíamos que el radio es igual al eje de las x. El eje de las x, el valor que yo le dé, es el que me va a dar el radio. La altura de ese sólido de revolución me la va a dar f de x, y el espesor de cada uno de estos pequeños cascarones me lo va a dar la variación en x. Entonces decimos que 2pi por el radio es x, por la altura, por f de x, por el espesor. Listo. Ahora, para poder hallar yo el volumen, yo tengo que encontrar una integral, porque acuérdense que la integral es la que me determina cómo hallar el sólido de revolución. Entonces aquí vamos a borrar esta parte para proceder a plantear la integral, y vamos a borrar el gráfico ya explicado que se quiso decir con. Entonces teníamos que nuestro volumen es igual a 2pi de x por f de x por el espesor. Teniendo eso, vamos a lo siguiente: armar nuestra integral. Entonces, armamos una integral definida porque nos están dando el intervalo entre 1 y 3. Entonces, nuestra integral va entre 1 y 3 de 2pi de x, 2pi de x por f de x. ¿Cuál es la función f de x? F de x es igual a nuestra función, por x al cubo menos 7x al cuadrado más 15x menos 9. Y el delta de x en una integral es nuestro mismo diferencial de x. Entonces aquí ya tenemos planteada la integral, la que nos va a dar el volumen de ese sólido de revolución. ¿Qué podemos hacer ahí? Cogemos nuestra integral entre 1 y 3 y sacamos la constante. El número pi es una constante al igual que 2. Ese lo podemos dejar por fuera de la integral por las propiedades de la integral. Toda constante que esté multiplicando en una integral, multiplicando, no sumando ni restando, sino solo multiplicando, como este 2pi está multiplicando hasta x, yo lo puedo sacar. Y decimos que la integral va a ser 2pi de la integral entre 1 y 3 de x, factor de x al cubo, menos 7x al cuadrado, más 15x, menos 9, con su diferencial de x. Teniendo eso, entonces, lo que debemos hacer ahora es resolver el factor para poder desarrollar la integral, porque así tal y como está no se puede desarrollar directamente la integral. Entonces vamos a borrar por aquí y trasladamos nuestra nueva integral aquí, 2pi de la integral entre 1 y 3 de x factor de x al cubo menos 7x más 15x menos 9 con su diferencial de x.
Y ahora sí procedemos a seguir resolviendo. Entonces dijimos que teníamos que resolver este producto porque tal como está planteada la integral, yo no puedo resolverla directamente. Primero, debo mirar si puedo resolver el factor y efectivamente lo puedo resolver. Entonces decimos por aquí, igual 2pi de la integral entre 1 y 3 de x por x al cubo es x a la 4 menos x por menos 7 de x me va a dar menos 7 de x, esto es al cuadrado, a la 3, x por 7, menos 7x al cubo me va a dar 7x a la 3 más x por 15 de x me va a dar 15x al cuadrado, ¿m? Y x por menos 9 me va a dar menos 9x con su diferencial de x. Listo, entonces ya tenemos resuelto este producto. Ahora sí procedemos a resolver la integral por método directo. Entonces decimos la constante 2pi de la integral. Entonces aquí vamos a abrir corchete porque como tenemos integrales de sumas y restas, es así, las podemos resolver directamente sin ningún inconveniente. Entonces tenemos lo siguiente. La integral de x a la 4. Ya sabemos que la integral de un exponente es sumarle 1 sobre n más 1. Entonces, el exponente es 4, le sumo 1 y lo divido por el exponente sumado también más 1. Entonces, 4 más 1 nos va a dar x a la 5 y sobre 4 más 1 sobre 5. Entonces, ahí, ¿qué podemos decir? Entonces, ahí lo que podemos hacer es que esto nos va a quedar x a la 5 sobre 5. Pero, para resolver más fácil las integrales, yo puedo también expresar x a la 5 sobre 5 como un quinto de x a la 5. Y así vamos a expresar el resto. Menos. Volvemos a lo mismo. Tenemos 7. Tenemos x a la 3. Entonces decimos que eso nos va a dar 3 más 1. Nos va a dar x a la 4. Y aquí tenemos 7 cuartos de x a la 4. Porque el 7 si no cambia en lo absoluto. Y ahí ya tenemos nuestro segundo factor. Más. Tenemos x a la 3 sobre 3, entonces aquí armamos nuestro fraccionario y tenemos 15, pero 15 dividido entre 3 es directamente, yo puedo ejercer esa división, entonces 15 dividido entre 3 me va a dar 5, y aquí tenemos 5, menos, entonces aquí me va a dar x al cuadrado, porque 1 más 1 es 2, sobre 2, o sea, 9 medios de x al cuadrado. Cierro mi integral y digo que esa integral la voy a estudiar entre el límite entre 1 y 3. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer con esta integral? Con esta integral ya lo que debemos hacer es aplicarle los límites y tenemos lo siguiente. Igual 2pi, abro corchete, y acordémonos que en una integral definida siempre debemos restar la función estudiada con el límite superior menos la función estudiada en el límite inferior. Entonces procedemos. Un quinto de 3 a la 5 menos 7 cuartos de 3 a la 4 más 5 de 3 a la 3 menos 9 medios de
3 al cuadrado, acá abramos un paréntesis, porque esto yo lo tengo que restar con la misma función estudiada en 1. O sea, tenemos un quinto de 1 a la 5 menos 7 cuartos de 1 a la 4 menos o más en este caso 5 por 1 a la 3 menos 9 medios de 1 al cuadrado. Y aquí tenemos lo siguiente. Vamos a borrar aquí arribita para poder seguir con el desarrollo de la integral. Listo. Ya teniendo eso, seguimos aquí arriba. Listo. Entonces decimos que un quinto, al desarrollar esto en calculadora, eso nos va a dar, entonces tenemos lo siguiente: 2pi de, y abrimos paréntesis, eso nos va a dar 27 sobre 20 menos, abro paréntesis, al desarrollar esto en la calculadora nos va a dar menos 21 veinteavos. Listo. Ya teniendo desarrollado eso, entonces desarrollamos estos dos factores y decimos que 2pi factor de esta resta nos da lo siguiente: esto se nos convierte en 27 veinteavos, menos por menos da más 21 veinteavos. Entonces aquí tenemos una suma de fraccionarios de igual denominador. Entonces es mucho más fácil de resolver. Cuando tenemos fraccionarios homogéneos, homogéneos es que tienen el mismo denominador, nuestro resultado va a ser el mismo denominador y lo que simplemente hacemos es sumar los numeradores. Y 27 más 21 nos da 49. Entonces, listo, nos da 49, perdón, 48. Se me fue un número aquí. 27 más 21 nos da 48. Simplificamos. Podemos decir mitad. Mitad de 20, 10. Mitad de 48, 24. Mitad de 10, 5. Y mitad de 24 nos da 12. Tenemos que eso nos da 12 quintos. Entonces decimos que 2pi por 12 quintos. Listo. Entonces nuestro volumen va a ser igual a 2pi, le ponemos unidades, pero esta vez al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque el volumen tiene 3 dimensiones: alto, largo y ancho. En este caso alto, ancho, que es el radio, y el espesor. Por eso nuestra medida va a dar al cubo. Y aquí tenemos el volumen de nuestro sólido de revolución. Si ya queremos resolverlo por la calculadora, ese volumen nos va a dar 15.07 unidades cúbicas. ¿Sí? Pero por lo general, para efectos prácticos, uno deja los resultados con mencionados de esta manera, para que no vayamos a tener inconvenientes. También yo puedo ver este resultado simplificando esta multiplicación. 2pi por 12 pues nos da 24pi sobre 5. Entonces ahí no habría ningún problema. Y así es como resolvemos un sólido de revolución en el eje de las Y. Muchísimas gracias.